La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabamba en la Convención. Se une otra red de radios amigas como Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV, también nos ponen en sus pantallas, y también a Emetagua nos pone en podcast para que usted pueda escuchar este programa en cualquier parte del mundo. Y también tenemos nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 25 de noviembre del año 2022 y hemos tenido una tarde-noche muy agitada. Quizá usted no se enteró que anoche, cerca a la medianoche, hubo un mensaje a la nación del señor presidente de la República, Pedro Castillo, donde el mensaje a la nación duró algo de 2 minutos 45 segundos y donde dijo prácticamente que había aceptado la renuncia del señor Aníbal Torres. Se cuidó bastante en el término de haber rechazado o decir que es la primera negación de la cuestión de confianza, porque eso después le podría traer serísimos problemas con el artículo 117 de la Constitución, que Rosa María nos va a explicar al detalle. Ustedes saben que ayer el presidente del Congreso, el señor José Williams, a eso de las 4:30 de la tarde, dio respuesta a la solicitud que había hecho el señor Aníbal Torres de cuestión de confianza, y en resumen lo que dijo que los 4 miembros de la mesa directiva se habían reunido y habían decidido no dar a lugar a trámite el pedido del señor Aníbal Torres. Por lo tanto, informaban eso. El señor Aníbal Torres decidió entender esto como una negación a la confianza y renunció. Y de ahí vino todo lo que ha pasado, que Rosa María va a analizar al detalle hasta la medianoche, porque ayer hemos prácticamente amanecemos con nuevas noticias. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tu micrófono está, creo que cerrado, no te escucho. Adelante. Rosa María, tu micro. Tu micro no ha prendido, me dicen acá, y por eso no está saliendo tu audio. Por favor, el micro, ahí estamos, ¿sí? Tenemos un problema de audio, un segundito. Figura como que no has prendido tu micro. Me dice Julito que apetece el botón de micrófono. ¿Solucionamos el problema? Sí. A ver, la tecnología hoy día no es muy amistosa con nosotros. Y también el TC hizo noticia ayer. Ahí está. La tecnología creo que no nos quiere acompañar hoy día, Rosa María. No. Bueno, o será porque estamos medio somnolientos, porque hace una larga jornada. Así es. Muy buenos días a todos, muy buenos días, Abel. Abel no me escuchaba, había que machucar algo acá y ya lo logramos. Bueno, vamos a empezar la mañana primero, como siempre, haciendo las menciones de nuestros auspiciadores. Y luego vamos a todo lo que ha pasado anoche, que hay bastante para explicar.
Comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar de su proceso de admisión. Informes al Facebook @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para su estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram de Hotel La Cuesta de Caima. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Andrés Peralta 10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Este mes de noviembre, Palestra Editores celebra sus 26 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas. Visítenos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Y finalmente, Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Muy bien. Estamos aquí para explicar, creo, varias cosas y vamos a estar más adelante con el doctor Eloy Espinosa Saldaña, ex magistrado del Tribunal Constitucional, que también va a poder explicar algunas. La forma, miren, más fácil de entender todo lo que voy a explicar es tener el texto de la Constitución a la mano. Con este textito, ustedes van a entender todo. Y mi recomendación para los tiempos difíciles, para los días complicados, es siempre tener una constitución a la mano. Si usted no puede comprarse el libro, lo único que tiene que hacer es utilizar su celular. Y va a encontrar acá varias, ¿no es cierto?, versiones de la Constitución Política del Perú de 1993. Por favor, el texto actualizado. Lo segundo es que va a tener que revisar, lo puede poner en Google, ¿ya?, una ley. Ya, no los voy a molestar más. Unita nomás. 31355. Lo pone en Google. 31355. Perú. Ley. ¡Tum! Aparece. Ahí va a entender parte del problema. Y vamos a explicarlo nosotros ahora en el programa. Por enésima vez, para hacérselo sencilla. La de Salvador del Solar ya no se puede hacer. ¿Ok? Ir al Congreso, verbalizar una cuestión de confianza, que el Congreso no la vote y se rehúse a votarla, sino después de modificar lo que pedía la cuestión de confianza, eso fue validado por el Tribunal Constitucional como válido en ese momento. 4-3. Lo que hizo Salvador del Solar es constitucional y fue validado por el Tribunal Constitucional. Muy bien. Clarísimo. A algunos no les gustará, esa es otra historia. Pero la disolución del Congreso de Vizcarra fue convalidada por el Tribunal Constitucional sin discusión. ¿Ok? Este Congreso, para evitar eso,
Desde el primer día en que se instala la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, agosto del año pasado, trabaja un proyecto de ley para que eso nunca más vuelva a pasar, para que no haya ninguna denegación fáctica de nada, ¿ok? Ese proyecto de ley se aprueba en septiembre, se observa por el Ejecutivo, se aprueba por insistencia nuevamente en septiembre, se publica en octubre. El Poder Ejecutivo dice, igual, no me gusta, al Tribunal Constitucional. Acción de inconstitucionalidad. Han modificado la Constitución a través de una ley. Tiene razón el Poder Ejecutivo. Pero el Tribunal Constitucional le dio la razón al Congreso. ¿Es una pésima ley? Sí, está vigente. Y esa ley dice algunas cosas que paso a explicar. ¿Ok? La primera, se crea una nueva serie de etapas frente a la cuestión de confianza que no existían. Varios caminos. Uno, el presidente del Consejo de Ministros verbaliza su cuestión de confianza ante el Pleno y la mesa directiva, conformada por 4 personas, rechaza de plano en esa sesión o en la siguiente. ¿Por qué se rechaza de plano? Hay varias causales, ¿ok? Pero la que nos interesa es porque se ha presentado la cuestión sobre competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o porque se ha presentado sobre materia de reforma constitucional. ¿Ok? De plano. La mesa directiva, los 4, pueden tomar la decisión de que se presente ante el Pleno y que el Pleno vote su admisibilidad, es decir, si procede o no procede. Y ese voto no es rehusar la cuestión de confianza. ¿Ok? Segundo camino. Primer camino, rechazada de plano por el Consejo Directivo. No se vota. No se vota. Eso hizo ayer el Congreso. La cuestión de confianza planteada por Aníbal Torres no se ha votado en el Congreso. Ha sido rechazada de plano, lo más sano que podían hacer para poner fin a la discusión. 2, podrían haberla puesto a consideración del Pleno previo informe, además de la Comisión de Constitución, que puede demorar varios días. Y en ese informe decir que es improcedente. Entonces, lo primero que se vote es si se admite o no. No, muere el proceso. No se ha rehusado la cuestión de confianza. Lo que se ha establecido mediante esta ley, que es una etapa previa de calificación. ¿Procede o no procede? Y el tercer camino es, se vota, procede, se vota el fondo de la cuestión y ahí sí se niega. Entonces se considera rehusada la confianza en ese momento. Recién en ese momento, el Congreso ha creado un procedimiento previo de admisibilidad de la cuestión de confianza que no está en la Constitución, pero que ha sido validado por el Tribunal Constitucional. A mí me parece, desde octubre del año pasado, cuando en este programa y en el otro que tengo, les expliqué esto con todo detalle, nadie le interesó. Muy bien, se llamaba Cuestión de Desconfianza el programa. Les expliqué que esa norma para mí es inconstitucional, pero en febrero, estamos en noviembre, el Tribunal Constitucional dijo que sí era constitucional, con la excepción de 2 magistrados, Eloy Espinosa y Marilena de. Los otros 4 declararon que no había inconstitucionalidad en la norma. Por lo tanto, está vigente.
Me puede gustar o no gustar, pero está vigente. Se puede derogar el día de mañana y obviamente va a ser drogada el día de mañana, cuando se restablezca un equilibrio entre los poderes del Estado que sea razonable, o se elimine por completo la cuestión de confianza hoy vaciada de todo contenido. Se dijo y se advirtió hace mucho tiempo. Entonces, el presidente de la República y sus ministros, sobre todo el ministro Salas, no puede decir que se entiende de negada. No se entiende nada. ¿Por qué? Porque la ley 31355 de la que estamos hablando dice que el Ejecutivo está prohibido de entender algo. Lo dice expresamente. El único órgano que interpreta el sentido del rehusamiento es el legislativo, que mediante oficio comunica al presidente de la República por escrito y textualmente que se ha rehusado la confianza. Mientras eso no suceda, no se activa el procedimiento de disolución del Congreso. ¿Ya? Ahora, claro, los congresistas y los periodistas parece que no leen la Constitución o no leen la ley, porque esto hace días que lo explico y lo explico. Discúlpenme que pierda la paciencia, pero ya es como para tontos, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez. No se puede. ¿Y qué pasa si el presidente disuelve el Congreso? Viola el artículo 117 y lo destituyen al día siguiente, pues. Artículo 117 de la Constitución, de nuevo, síganme. Este es el famoso artículo que dice en qué casos el presidente sí puede ser acusado. ¿Y saben en qué caso sí puede ser acusado? Cuando disuelve inconstitucionalmente el Congreso. Artículo 117. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria. Ya vimos que esa mejor la descartan, ¿no? Por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales. No ha sucedido. Por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, que como acabo de explicar, no es el caso porque la ley ha establecido que no es el caso. Entonces, si el presidente de la República disuelve el Congreso, lo hace de manera inconstitucional, fuera de los parámetros del artículo 134. Impedir su reunión o funcionamiento, el del Congreso también. Por lo tanto, no pueden asumir una cuestión de facto, porque ya está regulado, no hay facto acá. Williams tiene que mandarle al presidente de la República un oficio que dice: le rehusamos la cuestión de confianza en los términos establecidos en el artículo 133 de la Constitución, luego de haber votado la moción en el pleno, luego de haber sido admitida a debate. No hay nada que temer en el Congreso. Yo no sé por qué están todos tan aterrados. No sé qué circo está creando la prensa. El señor Salas puede cantar el himno nacional, puede decir lo que le dé la gana. Pero eso no cambia la ley ni la Constitución. Nosotros entendemos, usted puede entender lo que le da la gana. El señor Aníbal Torres entiende. Me alegro que se haya ido. Y si se quería quedar, se podía quedar. No hay forma. No hay forma. Ah, bueno, el presidente da un golpe de Estado. Ah, bueno, eso es sedición. Eso es sedición. Y les recuerdo a nuestros señores golpistas en el Poder Ejecutivo que la sedición también es un delito. No se puede disolver un poder del Estado de manera inconstitucional, porque como Antauro va preso. A ver si se entiende. Que a Merino este Congreso le haya salvado la vida, no quiere decir que el Congreso que venga se la salve a Castillo y a sus secuaces. Así que no hay forma de cerrar el Congreso. Y cuando uno explica todo esto despacio, ¿no? Alguien te mira y te dice, ¿y qué pasa si cierra el Congreso? Ay, Diosito. ¿Otra vez? No puede. ¿Qué parte no han entendido? No puede.
Entonces, ¿para qué sirve la cuestión de confianza? Para muy poco. En un momento de la vida política de los dos poderes todavía persiste la cuestión de confianza. ¿Cuál es ese momento? Cuando un presidente del Consejo de Ministros va al Congreso a pedir un voto de investidura. Hace para ese efecto, dice la Constitución, cuestión de gobierno, de confianza de su política general de gobierno. A todos se la dan, menos a Pedro Cateriano. ¿Por qué? Porque Pedro Cateriano estaba en el último año del mandato 2016-2021 y ya el presidente no podía disolver el Congreso. ¿Ok? Entonces, el presidente de la República puede poner a quien le dé la gana de primer ministro. No lo van a tocar. Le van a dar la investidura. Sin discusión. Pero sin discusión. Puede poner a un intocable. A los ministros sí se les puede censurar, eso no hay ningún problema. Pero al presidente del Consejo de Ministros, como decían anoche, puede ser Antauro si quiere el señor presidente de la República. Puede ser quien quiera. Porque el Congreso no lo puede tocar. Porque si lo toca, ahí sí se activa el artículo 133 y 134 de la Constitución. Es el único caso. Actualmente es el único caso en realidad. Entonces siempre le van a dar la cuestión de confianza. Y se acabó el problema. Sea quien sea. Un admirador de Hitler, un insultador de periodistas mujeres, el que sea. Da lo mismo. Y en el fondo da lo mismo. ¿Ustedes creen que van a buscar a una persona sensata, que no despierte controversia? No, 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 no. Esto es la guerra. Pero cerrar el Congreso es imposible. Además, supongamos, el presidente de la República decide ser Alberto Fujimori en 1992. Ya. Y hace un acto de fuerza, un golpe de Estado. ¿Con quién lo va a hacer, ah? A ver, dos neuronas pues quedan sinapsis acá. ¿Con quién va a hacer un golpe de Estado el presidente de la República? ¿Con las Fuerzas Armadas? Estamos en 1992. No, señores, ya pasaron 30 años. Los militares ya no se meten a hacer golpes de Estado. No les interesa, porque terminan todos presos también. Entonces, por favor, dejen de hablar tonterías. Tonterías. Toda la noche. El presidente tuvo un discurso de 2 minutos. Y claro, como habla en trabalengua, la gente se asusta, pues. Y como el ministro Salas, ese sí, salió a decir tonterías en RPP a la medianoche, la gente se asusta más. Pero voy a leerles, para que se calmen todos, cuál es la frase del presidente. A ver. Luego de este rehusamiento expreso de la confianza con la expresión de rechazo de plano, si te rechazaron de plano, no hay un rehusamiento, pues. ¿Quién le escribe esto? Salas Ochero, ya no sé. Luego de este rehusamiento expreso de la confianza con la expresión de rechazo de plano y habiendo aceptado la renuncia del Premier, a quien le agradezco su preocupación y su trabajo en París, renovaré el gabinete. Primero, les cuento una cosa, ¿no? Por si acaso, en el Perú no tenemos Premier. Premier tienen en Francia. Acá se llama presidente del Consejo de Ministros. La palabra Premier no existe en la Constitución del Perú. Para el que escribe los discursitos, ¿ya? Por si acaso. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros puede renunciar cuando le dé la gana. Y el señor presidente de la República puede aceptarle o no la renuncia cuando le dé la gana, o pedírsela cuando le dé la gana. Cuando sale el presidente del Consejo de Ministros, hay que renovar el gabinete. Eso quiere decir que pueden jurar los mismos, sí, pueden jurar los mismos, no hay ningún problema. Poder en roque, puede llamar a otro, puede hacer lo que quiera. Se llama crisis total del gabinete.
Eso es lo que tenemos en este momento. Pero eso no quiere decir que se ha activado el mecanismo por el cual se puede potencialmente disolver el Congreso una próxima vez. Que sea una cuestión de confianza. Puede ser todas las cuestiones de confianza que quiera. 200. Se las van a rechazar de plano todas, pues, salvo la de la investidura. Es así que no se la pueden rechazar. Que pida lo que quiera, ¿eh? Pero no puede meter estos proyectos de ley. Lo segundo importante ayer es que la cuestión de fondo que pedía el señor Aníbal Torres como algo importantísimo, y sobre lo que el presidente miente, porque ayer en el Congreso, en el discurso han mentido, ¿no? Es el tema del referéndum. El Congreso lo único que ha hecho en materia de referéndum es reafirmar lo que dice la Constitución de 1993 en materia de reforma constitucional. ¿Qué dice el artículo 206? Y volvemos a esta explicación que he hecho tantas veces, que espero no aburrirlos a los que me siguen siempre y no a los que me siguen, ¿no? Solo cuando hay una crisis. ¿Qué dice el artículo 206 de la Constitución? Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. No hay reformas constitucionales que se aprueban por el pueblo directamente. No hay. Esto es Constitución. Prima sobre la ley de participación ciudadana si a alguien le quedaba alguna duda. Toda no es algunas, es toda. No, acá las palabras son bien claras. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. ¿Cuál es la duda? Entonces, para que no le quepa a nadie la duda, porque la ley de participación ciudadana podría haber sido interpretada de otra manera, el Congreso dice, la ley de participación ciudadana se interpreta de acuerdo a lo que dice la Constitución, norma de rango superior. ¿Qué dice el presidente en su discurso de ayer en los párrafos iniciales? Ojo, acá hay mentiras. Mentiras, ¿ah? El Congreso de la República ha rechazado de plano el pedido de confianza solicitado por el presidente del Consejo de Ministros que se expresaba en derogar la ley 31399, una ley que arrebató e impide desde entonces el derecho de todos y todas las ciudadanas a la participación política de manera directa y sin intermediaciones a través del referéndum. ¡Falso! ¡Mentiroso! ¡Falso! El referéndum se puede convocar para reforma de la Constitución si el texto de reforma se aprueba con 66 votos. Y eso lo puede hacer el presidente de la República. Falso, entonces. Lo segundo es más grave. A ver, leyes, lo mismo lo dice, ¿eh? Leyes como la devolución de los fondos del FONAVI o como la no reelección de congresistas no fueran hoy realidad si es que el pueblo no los hubiese decidido en un referéndum. Esta ley, de manera arbitraria, nos ha quitado el derecho de ejercerla nuevamente. ¡Mentiroso! El derecho a la no reelección de congresistas se aprobó con 66 votos en el Congreso y luego con referéndum. Es un ejemplo exacto de la aplicación de los 106. Y eso se puede seguir haciendo. La ley de devolución de FONAVI es ley. Ley sí se puede hacer recogiendo 2, en este momento, 1,5 millones de votos, perdón, de firmas. Ley. Lo que no puedes hacer es reformar la Constitución única y exclusivamente con firmas o votos. Eso no se puede y nunca se pudo. El presidente anoche ha mentido, o le han mentido, o no entiende nada de derecho constitucional, o no sabe que Michi es la ley de participación ciudadana. Presumamos ignorancia, ¿no? Para no presumir dolo. Un ignorante. ¿Cómo puede decir esta barbaridad?
que nos han quitado el derecho al referéndum, que está establecido en el artículo 32 de la Constitución y que nadie nos ha quitado. Artículo 32 de la Constitución. ¿Alguien lo ha derogado? ¿Ha habido una reforma constitucional? No. ¿Qué dice el artículo 32? Referéndum. Pueden ser sometidos a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. ¿Cómo? Con la participación del Congreso con 66 votos. ¿Dónde dice eso? En el artículo 206 de la Constitución. 2. La aprobación de normas con rango de ley. La ley del FONAVIT, rango de ley. Rango de ley junta el 10%. 10% de firmas del padrón electoral, que superamos los 25 millones de personas ahora, y con eso presentas tu iniciativa para referéndum para aprobar una ley, rango de ley, no reforma constitucional. Para reforma constitucional, toda reforma debe ser aprobada primero por el Congreso y luego ratificada por el pueblo. Es exactamente el caso de la no reelección de congresistas que sigue exactamente vigente. O sea, de frente, los dos primeros párrafos del discurso del presidente de la República de ayer son mentira, una mentira descarada, y nadie ha dicho nada esta mañana, nada. Están en que la primera, la segunda, la vale plata. 3, las ordenanzas municipales también pueden ser sometidas a referéndum, y materias relativas al proceso de descentralización, que ya han sido sometidas con poco éxito, hay que decirlo, con muy poco éxito a referéndum hace 15 años. No pueden someterse a referéndum. Hay cosas que no se pueden someter a referéndum. El referéndum no es absoluto, es un derecho también limitado. La supresión o la disminución de los derechos de las personas. Obvio, imagínense ustedes que la mayoría decidamos que una minoría vuelva a la esclavitud. Ah, somos mayoría, ya decidimos pues, que estos van a ser esclavos. No se puede suprimir o disminuir los derechos por referéndum. 2, ni las normas de carácter tributario y presupuestal. Ah, no, por mayoría vamos a decidir que no vamos a pagar impuesto a la renta, pues. Ese referéndum barre, pues. La mayoría decide que no queremos pagar impuestos. Ya, eso tampoco se somete a referéndum, ¿no? Ni los tratados internacionales en vigor. O sea, no puede haber un referéndum para bajarse la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? A todos los creativos que creen eso. Y por lo tanto, además, para que quede claro, no puede haber un referéndum para una asamblea constituyente. Nunca pudo haber. Toda reforma total o parcial de la Constitución pasa por el procedimiento establecido en el artículo 206. Ayer, el Tribunal Constitucional volvió a decir exactamente lo que les acabo de explicar. No porque yo sea un genio jurídico, sino porque leo la Constitución, cosa que todos los peruanos y todos los políticos deberían hacer antes de abrir la boca. Lean la Constitución, lean las leyes. No le crean a un periodista, ni a un ministro, ni a un político. Ustedes formen su juicio leyendo. ¡Qué desesperación, Dios mío! Una y otra vez explicar lo mismo. Ahora, ¿este es un momento difícil para el Perú? Claro que es un momento difícil para el Perú. Por supuesto, hay una crisis política, pero por supuesto que hay una crisis política. El Ejecutivo quiere disolver al Congreso y el Congreso quiere vacar al presidente. Y ninguna de las dos cosas van a suceder porque ambos se necesitan. Parece que en un minuto de lucidez ayer, un minuto, espero que dure más, decidieron comenzar a discutir en la Comisión de Constitución, por fin, el adelanto de elecciones. Pero duró poco, porque inmediatamente metieron un proyecto de ley para modificar vía resolución legislativa, es decir, reglamento del Congreso,
que es ley orgánica, ojo, necesita votación calificada. El reglamento del Congreso es ley orgánica. No lo puede tocar el Poder Ejecutivo, lamentablemente. Pero es ley orgánica. Muy bien. El reglamento del Congreso no tiene un procedimiento para la suspensión del presidente de la República, porque las causales que están en la Constitución son bien claras. O el señor está temporalmente enfermo, peritaje médico, enfermo temporalmente, o está procesado por el artículo 117. Una de dos. Ya, como ese procedimiento no está considerado en el reglamento del Congreso, lo quieren meter. Ya, ok. Eso es. Y la cereza del queque. ¿Qué les parece que ayer la Comisión Permanente, en vez de archivar de plano, como ya les dijo el Tribunal Constitucional, la denuncia de protección a la patria, la regresan a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a ver si la reformulan? ¿Qué Michi van a reformular si el presidente de la República no ha desarrollado un acto doloso, ni en la modalidad de tentativa siquiera, para entregar un pedazo del territorio nacional a Bolivia? Muy bien. Ya está Eloy Espinosa, que se ríe de toda mi perorata. Vamos a la pausa y regresamos. Espero que se haya entendido, ¿no? Y de nuevo, si no entienden o no me creen o lo que quieran, leen la Constitución, leen la ley y entienden. Es mágico, ¿eh? De verdad, es facilísimo. La Constitución está escrita para los ciudadanos, no para los abogados. Es muy sencilla de entender, pero hay que leerla. Pausa, Abel, y regresamos. Y volvemos agradeciendo a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, que invita a la comunidad jurídica del Cusco al Congreso Nacional de Actualización en Derecho, organizado anualmente por el Centro de Investigación de los Estudiantes de Derecho, CIET. El evento será el 1 y el 2 de diciembre de manera presencial en el Paraninfo Universitario del Cusco, y también podrán participar de forma virtual desde todo el Perú vía Zoom. Mayores informes y registros al celular 974-437-873. Repito, 974-437-873. Anoten que hasta el 26 de noviembre tendrán precios especiales en los registros. Gracias a Palestra Editores. Pausa y retornamos con el doctor Eloy Espinosa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos con el doctor Eloy Espinosa, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Rosa María, adelante, por favor. Muy buenos días, doctor Espinosa. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y vamos a tener que pedirle que vaya unos minutos en la máquina del tiempo, porque lo voy a regresar. Lo voy a regresar a febrero de este año, cuando todavía era magistrado del Tribunal Constitucional. Así es. Y, en efecto, una ley llega en una acción de inconstitucionalidad, ¿cierto?, a su mesa, y usted tiene que tomar una decisión. Estoy refiriéndome a la ley que establece restricciones, limitaciones a la cuestión de confianza que no están en la Constitución y que por ley el Congreso reforma. Y eso puede parecer una barbaridad jurídica, pero estoy explicando exactamente lo que hizo el Congreso. Por ley reforma la Constitución. Y usted y la doctora Ledesma dicen, bueno, eso no es constitucional, pero son una minoría. Ganan
los otros que dicen no, nosotros no encontramos inconstitucionalidad alguna. Cuéntenos un poco sus fundamentos. ¿Por qué usted dice en su voto, señores Congreso, esto es inconstitucional? Dos cositas muy breves antes de entrar a materia. Propaganda. No hay primera sin segunda. Ya te mandé este libro sobre las labores del juez constitucional ampliado, e incluso tú que eres una buena seguidora de las nuevas tecnologías, con las 130 sentencias más importantes que emitimos en QR, o sea, ya el saber no ocupa lugar y pasas y te salen 80 páginas de una sentencia. Y el segundo tema, no olvidemos, frente a todo lo que ocurre, que hoy día es un día importante para reconocimiento de la defensa de los derechos de la mujer, tan pisoteados en nuestro país. Bueno, lo iba a dejar para el final del programa. Pero... Pues te lo quité y lo planteé yo, y creo que es un tema acuciante que no hay que olvidar. Ahora, vamos a lo que ocurrió en aquella ocasión. La cuestión de confianza ha sido muy mal tratada en el Perú. La cuestión de confianza, para que la gente entienda, lo has explicado muy bien, pero a veces dos explicaciones ayudan más que una. Entonces, el gobierno quiere hacer algo que puede ser impopular y entonces trata de conseguir el apoyo del Congreso, ya sea a través de un ministro o de todos los ministros, y le dicen, si ustedes no me apoyan en esto, me voy. Esa es la idea de la cuestión de confianza. Entonces, en muchos países, para que no tengamos por cuestión de confianza todos los días, se plantea como alternativa que ante la denegatoria de una cuestión de confianza, 2 o 3, lo que se puede hacer es que el gobierno no siga pidiendo y disuelva el Congreso. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula con la cual nos manejamos en el 2020, y por eso hubo la famosa aprobación por cuestión de confianza, de leyes que incluso han modificado la Constitución, el famoso sí, 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 no, que ya no nos acordamos. Entonces, ¿pero qué pasa? Cambia la composición del Congreso y cambia la composición del tribunal. Fallece Carlos Ramos, entonces entró Augusto Ferrero. Entonces, lo que habíamos dicho que sí, en el 2020, después, en febrero del 22, ya conseguimos un 3-3, y como el único que tenía mandato vigente era Ferrero, se define con el voto de calidad de Ferrero. O sea, cuando hay un empate, no puede haber pues un empate en una resolución de jueces. Y lo que normalmente se hace es que al que tiene... Acabamos de perder la comunicación, Abel, me parece, en este instante. Estamos con el doctor Eloy Espinosa. Ahora sí estamos de nuevo. Ya, bueno, entonces lo que estaba terminando de decir Rosa María es, cuando estamos ante un colegiado, entonces no puede haber un caso que termine en empate. Esto no es como los partidos del Mundial. Entonces, tiene que ganar alguien, y gana el voto que tiene al voto del quien es presidente, porque era el que único tenía mandato vigente. Ahora, es curioso, hay que decirlo, porque el tribunal, como colegiado, contradice su propia resolución anterior. Y bueno, eso tú, ya que tienes el libro, lo has leído, yo lo he dicho. Yo lo he dicho que en 2 casos contradice resolución anterior, porque de hecho lo hace con la cuestión de confianza y la disolución tácita, que no es una invención nuestra. Agarra el artículo de la Constitución francesa, insospechable Francia de dictadura, y dice tema. Creo que nos boicotean nuestra entrevista con el doctor Eloy Espinosa. Siempre tenemos... Sí. Hay una... Aló.
Aló, Sí, ahora sí estamos escuchando perfectamente. sí, sí, parece que hay un colega muy insistente de otra radio que quiere entrar a hablar, por más que le he dicho que estoy al aire con ustedes. Pero bueno, No tienen son cosas, paciencia a veces, no nos tienen paciencia. no nos tienen paciencia y para mí siempre es un placer conversar contigo y que no me lo corten. Ahora, para que vamos a tratar ¿Eh? de calmar a los colegas y a algunos políticos. El señor Salas anoche, tarde, después de la medianoche, después del discurso del presidente que pasaremos a analizar, sale a decir, no, nosotros entendemos, no lo dice el presidente, lo dice el señor Salas, el presidente dice un trabalenguas, nosotros entendemos fácticamente, ¿no?, que nos han denegado la confianza. Es que ahí viene el problema, es que ahí viene el problema, porque si bien las normas han cambiado en un sentido que puede no gustarme, Así es. son las normas que hay. Entonces, yo creo que Aníbal Torres escogió mal la norma para la cuestión de confianza. Allí era claro, por lo que ya se había planteado, que no iba a conseguir el asunto, que él quería de abrir el escenario para que otra vez leyes, proyectos de reforma constitucional y el sueño de la Asamblea Constituyente pudiera pasar por ahí. Ahora, hay que decir una Entonces, cosa, anoche el presidente ha mentido, porque ha dicho que ya no se podría aprobar por referéndum, por ejemplo, la no reelección de congresistas. Y eso es falso, porque esa es una modificación que se aprueba con 66 votos y referéndum. Y eso no ha sido modificado bajo ninguna consideración. yo Ha lo que mentido. el discurso del presidente ha sido muy rápido, se nota que ha sido armado casi a las corridas, pero lo que más me preocupa es del discurso del presidente es que sigue hablando de rehusar el pedido que le hacían a través de Aníbal Torres y esto lo completa porque ayer la programación de madrugada no ha sido para hacer ver el mundial, sino para ver todas estas cosas. Nos hemos quedado todos hasta muy tarde. Lo que me preocupa más es la declaración de Salas, Claro. porque la declaración de Salas es muy clara. La declaración de Salas es que ellos, gabinete, gobierno, han entendido que se les ha denegado el pedido de la cuestión de confianza y si hay denegatoria, como tú bien lo has explicado, a la segunda denegatoria el Congreso se va. Entonces, Claro, pero tienen que tener en consideración que el artículo 117 dice que el presidente solo puede ser acusado si disuelve inconstitucionalmente el Congreso, si es que de lo que acuerdo, pretenden hacer. yo estoy de acuerdo y por eso es muy gracioso cuando ayer la congresista Paredes dice que se va a poner un polo diciendo 117, ¿no? Pero el problema no es jurídico, pues, Rosa María. El problema tiene una connotación política muy fuerte y va a depender mucho de la habilidad del presidente del Congreso, que nadie niega que fue un héroe en una coyuntura contra el terrorismo, pero vamos a ver qué habilidad tiene como político. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si hoy día juramenta Castillo nuevos ministros? Y le manda un oficio diciéndole, señor, en aplicación del parámetro constitucional, usted tiene 30 días para citarlos. Por supuesto, Entonces, lógico. y hay 44 congresistas cercanos al gobierno que no querían a Torres. Claro. Ahí perdimos a Eloy Espinosa nuevamente. Si lo están llamando de otros medios, por favor, ¿nos pueden dar un ratito y terminamos nuestra entrevista y no interrumpen la nuestra, por favor? ¿Quién está llamando? Abelardo Domínguez, por favor. Está muy solicitado. Claro, entonces interrumpen la comunicación con el pip pip de su celular y nosotros perdemos la comunicación. Y es una cosa un poquito costeante. Estábamos en qué pasa si el presidente de la República dice, bueno, he nombrado este nuevo gabinete, le pido a usted que le dé, ¿no?, 30 días para recibirlo. Sí, pues es lo que manda la Constitución. Y lo reciben, no hay ningún problema, y le dan su investidura. Eso no activa, vamos a ver si logramos entrar nuevamente, eso no activa en absoluto
el artículo 133 de la Constitución. No lo activa porque no ha habido ningún rehusamiento de la confianza porque no se ha votado. Ni siquiera se ha votado una moción. En el caso de la negación fáctica de Salvador Solar, se votó la moción para admitir a debate y el resultado fue no. Y con ese no se siguió eligiendo a miembros del Tribunal Constitucional. Cuando el motivo de la cuestión de confianza era suspender la elección de los miembros hasta que una ley regulara un procedimiento. Acá estamos nuevamente con Eloy Espinosa. Entonces, estábamos en que hay que abrir el micro, doctor. Ahora está con el micro cerrado. Ya, le voy a decir a Abelardo Domínguez que lo deje de llamar, pues, y que me deje hacer mi programa tranquila. Ya, por favor, doctor, hay que abrir el icono del micrófono y ahí lo vamos a escuchar. Porque yo desde acá veo que su micrófono está cerrado, me parece. O desde el control nuestro podemos ayudar a abrir el micrófono, por favor. No escuchamos absolutamente nada. Ahora, Ahora sí, ahora perfectamente. Muy bien, doctor. Dios. Entonces, muy bien. Sí, mil disculpas, pero es algo que yo no podía calcular que ocurriera. Entonces, el tema es muy claro. Por un lado, el gobierno va a buscar no una interpretación jurídica, sino una presión política de tratar de jugar a política de hechos consumados. Yo le presento una lista de ministros y usted ve si la aguanta o no la aguanta. Para mí, usted ya rechazó la primera lista, esta es la segunda lista, y si no le hace caso a la segunda lista, yo asumo que usted está disuelto. Ese es el argumento clarísimo del gobierno, frente a lo cual lo que vamos a tener es un Congreso que tiene que insistir con su improcedencia, o va a buscar insistir con su improcedencia, y que si lo llevan contra la pared, entonces veamos si tiene el valor de decirle no a este gabinete y frente a decir no, si entienden que hay dos nos, encerrarse en el Congreso, aplicar el 117 y pasar a dejar fuera del escenario no a Castillo. creo, doctor, que Williams busque activar, o sea, no creo que busquen hacer que el presidente pise el palito. Ojalá pero lo hiciera. Es que yo coincido contigo, pero no principistamente lo que debería ser, ¿ya? Pero acá hay un problema, pues, Rosa María. Ni el presidente se quiere ir, ni buena parte del Congreso se quiere ir. Tampoco. Esto es el juego de los dos chicos, uno en una esquina y el otro en la otra, dice, te voy a pegar. Y el otro dice, te va a pegar más fuerte, pero nadie se acerca. Entonces, yo usaba la figura de los dos perritos del barrio que se ladran con la reja, ¿no? Se ladran. Tú quitas la reja y se miran y dicen, ¿ahora qué hacemos? No, claro. Solo queremos ladrarnos. Nos quitaron bueno, el ejemplo va a lo mismo en ambos casos. Claro. Entonces, ese es el tema. El tema es, y para mí es clave, la habilidad de Williams es, bueno, por un lado voy a tener un sector del Congreso exaltado y al gobierno exaltado, y por otro lado tengo un apoyo de una mesa directiva que me ha dicho esto es improcedente, o sea, con lo cual el señor se ha ido porque ha querido y no porque entonces le hayamos denegado. Ahora, ha pasado una cosa curiosa, ¿no? Es improcedente por mayoría, porque Digna Calle, que también lo considera improcedente, quería que se votara en el Pleno. Pero que es que si se votaba en el Pleno, ahí esa improcedencia se podía entender como que había no, porque esta ley que estamos de acuerdo en que es inconstitucional, pero validada por el TC, no por usted, sino por nosotros, expresamente señala que no cabe interpretación alguna. Es que por parte del Ejecutivo, prohíbe al Ejecutivo interpretar los actos del Congreso, se lo prohíbe. Es entre nos una barbaridad. ¿Ya? Estamos completamente de acuerdo, doctor, que es una barbaridad. Pero el tema con respecto a Digna Calle, aparte de no encajar en el supuesto de la norma, porque a la gente hay que hacerle entender
que las normas están para establecer ciertos supuestos. Usted Ya, es padre, usted es hijo, usted no tiene una herencia, entonces ya. el supuesto de la norma no permitía lo que hace Dina Calle y con intención. ¿Por qué? Porque si se lleva esto al Pleno, vas a tener los 44 votos cercanos a Castillo diciendo que a Aníbal Torres no se le había aplicado la improcedencia, sino se le estaba votando y la bala de plata estaba consagrada. Ya. Entonces, lo que ahora, el tema es, insisto, cómo se maneja Williams y su mesa directiva. Porque mañana o hoy mismo, Castillo Ah, puede doctor Eloy Espinosa, les pueden mandar, ¿cómo le explico? A un reo convicto y confeso que por acaba de salir de la supuesto, cárcel como primer ministro y no lo pueden tocar. es que No a lo eso, pueden tocar. es que si el Congreso juega en una lógica de real política, o sea, de política real, Claro. de no quererse ir, de no ponerse en el disparadero de la base de plata, tú puedes indultar a uno de los de Aragua y los puedes Claro. poner de cabeza y lo tendrían que aceptar, porque si no lo aceptan, ahí sí, Ahí sí, ahí ahí sí, sí. están sin ninguna duda ante la vara de plata y entonces, y a cargar maletas. Entonces, la situación de Williams como Salvo, presidente del Congreso salvo es muy que, difícil. salvo que como ayer creo que sucedió, prime por un minuto la sensatez y se siente en el Congreso a discutir una salida razonable, que es el adelanto de elecciones con reformas constitucionales, que deroguen todos estos mamarrachos y establezcan un balance razonable, donde el Congreso se disuelve a la mitad del mandato, donde el presidente tiene poderes limitados como los tiene ahora también, etcétera, etcétera. Pero, o sea, esto es la locura, ¿no? ¿Puedo ser de aguafiestas por 30 segundos? ¿Tú Claro, crees, ¿Tú crees que el Congreso en la Comisión de Constitución se va a sentar en esta coyuntura a aprobar eso? no. Yo creo no. ¿Ya? Pero bueno, tengamos pues un 5 minutos de esperanza, ¿no? Porque fíjense, Bueno, ese es, finalmente apelemos a la bondad de Sodomco para que nos ayude, claro, pues pero Santa Rosita yo de lo, repente nos hace el milagro. Ahora, si fueran exacto, inteligentes, pero doctor, si fueran inteligentes y quisieran tener un futuro político, lamentablemente quieren tener un presente, no quieren tener un futuro, y no son muy inteligentes, discúlpenme, señores congresistas, si lo fueran estaríamos en otra situación. Por supuesto que estarían pidiendo el adelanto de elecciones. Por supuesto que estarían pidiendo. Porque eso es exactamente lo que la mayoría de los peruanos quieren. No este pleito eterno donde no hay gobierno, no hay quien gobierne. Hoy día es el Día de la No Violencia contra la Mujer, un día deberíamos estar discutiendo políticas públicas contra el feminicidio, por ejemplo. así No, es. estamos ahí con los puñales de yo te mato antes de que tú me mates. Entonces, no hay forma de discutir. Hay un paro de transportes gigantesco en algunas zonas del Perú donde se está dejando sentir en exportaciones, importaciones y Y, abastecimiento de mercados. y las Bambas se está produciendo al 30%. 100%. Entonces, y hay otro paro en Entonces, Machu Picchu, y un paro de pescadores en Sechura. Les da lo mismo. ¿Ya? El que, por si acaso, muchachos, los que quieran hacer paro, no es el momento, porque no los van a ni mirar. ¿Y es qué está que haciendo? precisamente al haber hecho de esto de un juego de dos, todas las agendas en diferentes temas pasan a votar una estrategia muy importante para regular la situación de los ronderos en la zona de Loreto y nadie la ha leído. Los problemas hoy día se demuestran que los problemas, cada 3 días muere una mujer por feminicidio en el Perú, pero claro, estamos en la discusión de que yo te quiero bajar y yo me quiero quedar sacándote y nadie habla de la posibilidad de una situación
de sacrificio eventual político para poder pasar a una situación de adelanto de elecciones por reformas políticas en un escenario de sacrificio como ya lo tuvimos en el pasado. En el En el 2000. caso, así es, en el 2000 se nombró un presidente provisorio que duró los 9 meses del proceso electoral. Las fuerzas políticas pusieron a sus mejores cuadros como ministros y pudimos salir adelante a flote desde una crisis política casi tan aguda como esta. Entonces, pero no hay vocación, pues. No hay vocación y yo lo que creo que lo único que se puede hacer es que una vigorosa sociedad civil que en este momento está más desesperada por sobrevivir, 83% de informalidad, significa, Rosa María, miseria. Significa que la gente no puede pensar en otras cosas porque lo que está pensando es qué hace mañana para comer. Entonces, tenemos un cuadro muy duro con un enfrentamiento que sigue escalando entre Congreso y Gobierno, con un país en muchos aspectos abandonado, porque precisamente no están haciendo los órganos lo que deben hacer, y nosotros invocando, ojalá que con suerte, que haya algún nivel de lucidez para poder salir adelante en una coyuntura absolutamente difícil, en la cual el gobierno va a insistir que ya estamos en segundo gabinete y el Congreso va a tenerse que poner muy fuerte y no sabemos hasta dónde llegue ese escenario, ¿no? Doctor, una curiosidad. El artículo de suspensión que mencionaste hace un momento también va a ser objeto de debate, un procedimiento, ¿no es cierto?, en la Comisión de Constitución. Yo entendí siempre que para aplicar ese artículo se necesitaban los mismos 87 votos que para el artículo anterior, el Así es. 103. El 113 y el 114 son artículos que necesitan 87 votos. Yo lo entendía por una resolución del Tribunal Constitucional que lo establece, el famoso caso Tineo, me parece, que establece las mayorías calificadas que no estaban en la Constitución para estos casos. Tan es así, hay que decirlo, que el Congreso que disuelve Martín Vizcarra, en su desesperación, como no tenían los votos para vacarlo, o no tenían 87 votos, votan suspenderlo. Pero todo Así el mundo es. les protesta, no, también necesitan 87 votos, no lo pueden suspender. Y votan a favor de la suspensión con más de 66 votos. ¿Cuál es la votación calificada para la suspensión hoy? La sentencia tribunal, que la de 60 y tantos congresistas, es clarísima. Porque acá, ¿qué pasaba? No había límites planteados para poder ver cuándo se le aplicaba un juicio político, o sea, infracción a la Constitución al presidente, un Claro. antejuicio político. Entonces, el 117, no había límites para la suspensión del 114, que tiene dos supuestos. Uno, pues que el presidente le da COVID, se accidenta, una cosa que es temporal, y el que te interesa resaltar que el presidente le aplique en el 117, lo estén investigando por eso, y en el interín, para que no tenga contacto con actividades delictivas, se le suspende y asume pues quien tenga que asumir. La comprensión del tribunal era que se tenía que pedir, si estamos quitando mandato, los mismos tiempos y los mismos requisitos de quitar mandato. Yo he escuchado... 87 votos. Bueno, lo que quieren hacer es aprobar la suspensión con 66 vía esta modificación del reglamento. Exactamente eso es lo que se quiere hacer, porque ya hay una lógica de real desesperación para sacar a Castillo del poder, y pues hay que decirlo todo. Suspendido Castillo, tienen una presidenta como la señora Boluarte, que tiene un problema muy serio con el artículo 126 de la Constitución. Entonces, ella hizo gestión de intereses para su club Apurímac, nos guste o no. Entonces, va a ser una presidenta débil bajo el control del Congreso, que el Congreso le hace bu, y ella... O sea, para que se entienda al público en general,
el óptimo del Congreso es sacar a Castillo y sacar a Dina Boluarte, colocar a un congresista presidente y quedarse hasta el 2026. Exactamente, pero eso va por etapas. Pero, va por, claro, va pero por, eso no, a ver, vamos por parte. No puede suceder, porque ese señor presidente, congresista presidente, tiene que convocar elecciones generales, salvo que digan, no, pero si solo hemos suspendido al presidente Castillo unos meses, es que, 24 meses. es que ahí viene la jugada, pues, Rosa María, la jugada de la sucesión presidencial que maneja el Congreso. Es increíble. Entonces, digamos, el presidente cuando dice todas estas tonterías también se está defendiendo, ojo, porque el óptimo del presidente, es disolver el Congreso, ir a una elección general y jugar los dados de nuevo a ver si saca un Congreso que le dé mayoría, cosa que no creo. Ese es el óptimo del presidente. No, es que estamos ante un Pero ajedrez. también pero también es imposible porque este Congreso ha modificado toda la legislación para que eso no ocurra. De acuerdo, pero vamos por partes. El derecho constitucional no nos confiemos tanto en las normas que se están planteando. Ojo, las alternativas son muy claras. El presidente no quiere este Congreso y está dispuesto a jugar todo lo posible por disolverlo para, como habían dicho, has tirado los dados y decir, bueno, peor que este Congreso no voy a tener. Entonces, y por el otro lado, el Congreso... Pero hay que decir algo mientras recuperamos al doctor Eloy Espinosa. Si el presidente disuelve el Congreso y llama a elecciones, le va a pasar la de Vizcarra. Él no tiene inscripción vigente. Las únicas inscripciones vigentes que hay a la izquierda son las de Juntos por el Perú y la de Perú Libre. Y ambos han salido destrozados en el proceso regional, destrozados en el municipal regional. Y hoy no hay inscripciones a la izquierda vigentes, hoy. Por lo tanto, no tiene ni siquiera cómo cabalgar ese caballo. No hay cómo. Lo último que le conviene al presidente de la República es disolver el Congreso y llamar unas nuevas elecciones, pero no tiene inscripción propia ni ajena. ¿Con quién va a postular? Y si postula con Perú Libre, saca menos congresistas y ahí sí hay 87 votos y lo sacan en 2 minutos. Entonces, al presidente no le conviene la disolución del Congreso tampoco. Pero ojo, pero es que no es tan fácil. Es que siempre hay vientres de alquiler que pueden prestarse. No, sí, por supuesto. La cuestión. Pero si me permite, Rosa María, entonces, bueno, pero son. Entonces, pero son. Y tienen completamente desprestigiado. Como etiqueta, difícil que saques algunos congresistas. Pero lo que no puede hacer Castillo es que si disuelve el Congreso, la locura de Vizcarra de no tener algún partido que lo proteja. No, por supuesto, pero digamos, si no lo desaparecen en otros 2 días. Claro, pero ahora, si me permites, yo lo que creo que es un juego peligroso y que no lleva a nada bueno, no solo a los dos, sino al país. Porque, ¿qué pasa? Entonces, supongamos... De nuevo hemos vuelto a perder la comunicación en este momento. Estamos con una conversación interrumpida permanentemente con el doctor Eloy Espinosa. Aparentemente lo que está pasando es que cada vez que lo llaman por teléfono de otro medio, interrumpen nuestra conversación. Y ustedes han visto por la cantidad de interrupciones que hemos tenido, que es muy popular el doctor Eloy Espinosa. Ese es el problema. Lo completemos la idea, doctor. Usted decía que era peligroso y que no llevaba nada toda esta atención. ¿Se escucha ahora o no se escucha? Perfectamente. Ya, entonces para ir como ajustando situaciones, el tema es muy grave porque
yo creo que no hay suficiente responsabilidad en lo que las consecuencias que puede traer de uno u otro lado lo que se está haciendo. Yo creo que primar la prudencia y la madurez para que evitar de que llegue una lista y digan estos son los ministros, ustedes tienen que votar por ellos y si no votan por ellos, considero disuelto el Congreso y paso como presidente que no estoy disuelto a convocar unas elecciones para tirar los dados. Y que por Es el otro lado, edición. No puede ¿qué? hacerlo, es edición. Pero, ¿quién se lo...? Entonces, pero ahí también hay ciertas cosas. La aplicación del 117 y la alianza que el presidente pueda tener con ciertos sectores fácticos. No No olvides las tiene, pero doctor Eloy Espinosa, con las Fuerzas Armadas ni de casualidad, con la Iglesia Católica menos, con el empresariado tampoco, con los medios de comunicación tampoco, con organizaciones sociales que la gran mayoría están en la coalición ciudadana y piden adelanto elecciones tampoco. Entonces, ¿con quién? ¿Qué poderes fácticos acompañan al presidente de la República? Ninguno. O sea, la verdad, es que él lo que tiene que buscar es una salida, Rosa María, que no lo lleve a la cárcel de inmediato. Toma ese otro factor. Entonces, ¿no? si bien Siempre hay aviones, como de la si su objetivo es evitar la cárcel, ¿no es cierto? El asilo político, varios han tratado de hacerlo, varios políticos peruanos, algunos con bueno, éxito, sí, otros. a alguno le fue mal y después tuvo que matarse en su casa, ¿no? Claro, pues. Pero el tema es, el presidente tiene una disyuntiva. No quiere que lo saquen, pero quiere quedarse el mayor tiempo posible. Y ese es un juego difícil, sobre todo con la salida no muy clara de Aníbal Torres. ¿Ya? O sea, lo sacan por la improcedencia y el discurso que plantea el gobierno es un discurso acelerado, es decir, no es improcedencia, es un segundo mandato. Eso es lo que ha dicho. Puede decir lo que quiera, De pero la ley es acuerdo, la ley. pero a lo que vamos es que ahí quien se tiene que imponer es el Congreso. Pero O sea, claro, ahí el Congreso lo que tiene que decir, señor, nosotros dijimos improcedencia, si este señor presentó su renuncia, es problema de él, y no estamos ante un segundo gabinete, estamos ante un gabinete recompuesto. claro. Entonces, y y ponerse fuerte con el apoyo de ciertos sectores claves dentro de la sociedad civil y la institucionalidad del Estado. Si no lo hace, si demuestra Williams elementos de debilidad o de falta o de falta de rapidez para resolver, puede pasar cualquier cosa. Entonces, aquí lo que importa es que el Congreso ya tomó una decisión, que Aníbal Torres se alineó a esa decisión y que lo que tiene que hacer el Congreso es fortalecer su decisión aún frente a congresistas de oposición que tenga. Si no lo hace, la suerte del Congreso está seriamente comprometida, no por elementos jurídicos, Rosa No, María, para nada. sino Por ahí tiene por, todas las de ganar. exacto, el escenario político es el que les puede favorecer y como tú bien dices, es cierto, un presidente de la República puede hacer una sonada de cerrar el Congreso, le cae el 117 y se sube un avión y se va, pero la crisis política la crea, pero Ah, la sí, crisis claro. política la crea. Y entonces, y el país ya tiene crisis alimentaria y ya el país tiene una economía que va en bajada y con toda línea, y tiene un país donde se ha desarmado el empleo público de calidad y donde estamos en una situación muy, muy dura para poder recomponerlo. Entonces, no es solamente el hecho de un pleito de dos, que es a lo cual nos está llevando la discusión de estos días. Es todas las consecuencias que causa este pleito de dos.
O sea, Pero a mí no doctor, me... ya tenemos, crisis política tenemos desde el 2016. Pero no hemos llegado a un punto tan agudo como este, Rosa No, y María. la disolución del Congreso del 2019 es un punto muy agudo. Pero, La sonada en las calles para pedir la renuncia de Merino en el noviembre del sí, 2020, hace 2 años. pero no tenías un país que va a crecer 0% en inversión privada, que va a flotar con 3% en inversión pública, donde el tribunal, creo que con error, ha abierto la puerta para la iniciativa de gasto Es un a los desastre, congresistas. es un Entonces, desastre. con lo cual Ahora, tienes, pero doctor, le voy a tienes decir un... algo. Creo que se han arrepentido, ¿ah? Porque han sacado ahora una nota de prensa. Exacto, la que nota es, de prensa es distinta que la sentencia, sí. claro, y la nota de prensa que es nueva en la estructura de la pirámide de Kelsen. Yo digo, a mí no me enseñaron nota de prensa, ¿cierto? No sé, de repente es una innovación del Tribunal Constitucional. Ahora, la nota de prensa tiene rango constitucional. No sé dónde encaja, ¿ya? En la jurisprudencia, no sé dónde va en la pirámide, no me enseñaron ese capítulo. Pero dice más que la sentencia. Lo que Es pasa es que fuente de las notas de derecho. prensa, a ver, yo no voy a justificar su uso actual ni discutir contigo si tiene un lugar en la pirámide famosa, pero lo que ocurre es que nosotros éramos un tribunal de una composición, digamos, más plural. Entonces, Claro, teníamos que establecer consensos básicos para que después cuando venga el voto no vengan sorpresas. claro, Entonces, ahí es donde sale la nota de prensa diciendo que Palacio Magbray, Espinosa Saldaña y tal votan en un sentido y claro. fulanos en otro sentido. Ahora, pero no era pues una nueva sentencia explicando la sentencia, ¿no? Claro, esta nota de prensa Entonces, dice, no, no hemos declarado que el poder es ilimitado, por el contrario, lo que hemos establecido. Yo leía y decía, ajá, una resolución aclaratoria de la propia resolución vía nota de prensa, innovación jurídica, nunca vista en el Tribunal Constitucional. No, pues, así no se regula. Ahora, lo que dice la nota de prensa al final es muy curioso. Dice algo así como, por si acaso, no es jurisprudencia obligatoria, por si bueno, acaso no crea precedente. Lo es vamos a que es cambiar. Preséntenos otra cosa y lo cambiamos al toque, por favor. no, y además, igual ahí había una falta de viveza de los procuradores. Yo si hubiera sido procurador, entonces con eso presento una aclaración y le doy Claro. la salida al No, es tribunal que sí para que se rectifique. pidieron una aclaración para establecer si era jurisprudencia obligatoria o no. Y ahí dijeron, no, 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 no No, es. pero eso, Rosa María, es insuficiente, pues. Yo, O sea, obviamente. el procurador lo Pero que tuvo que digamos, haber para dicho debut, es, para debut, oiga, para debut oiga, del Tribunal señor, el Constitucional, procurador, si me permites, debió haber dicho, oiga, están habilitando la iniciativa de gasto que está proscrita por la Constitución y esto es vinculante o no. La aclaración fue incompleta y ellos le dan una respuesta incompleta que tratan de completarlo después con la nota de prensa. Cuidado. muy gracioso. Entonces, pero por eso te digo, yo sí Ahora, creo le que digo, doctor, estamos. para debut, muy mal debut, ¿ah? Mal Bueno, debut. pero no es, pero por ejemplo, la sentencia del asunto de la tradición de la patria no está tan mal, ¿ah? No, muy bien, No. esa está buena. Entonces, por eso te digo, hay de Está cal buena. y arena. Entonces, ahora, si hay un tema bonito a conversar, que lo tocan y ha pasado en un segundo plano porque en 3 días en el Perú cambia el escenario político completamente, es el punto 78 de esa sentencia y leído al mismo tiempo con el pronunciamiento de la Sala San Martín. Claro. Le están diciendo a la fiscal de la Nación que por el camino del antejuicio el asunto no va, porque le están Bueno, diciendo que el falta, 117. doctor, te lo estás diciendo sutilmente, falta saber cuál va a ser la interpretación del Tribunal Constitucional sobre la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas. Eso es Bueno, lo pero ya central. lo dijo.
léete el fundamento 78 y ya lo dijo. Lo que ha dicho Pero es, no el habla de la convención, presidente ¿eh? no puede ser tocado más que por el 117. Ok, Entonces, pero ahí, ni siquiera menciona la convención, no la evalúa. pero lo que pasa es que no la puede evaluar, acá hay un problema. Porque, Hay, claro, porque no la han presentado, por eso. así es. Hay que llevar el Hay caso. que llevarlo y hay que ver otra cosa, cómo salvas el tema de vías idóneas existiendo un juicio político por infracción a la Constitución, donde la fiscal de la Nación, como cualquier ciudadano, podría derivar varios de los comportamientos que se consideran como delitos por infracción a la Constitución. ¿Y por qué esto es importante? Tú lo sabes muy bien. Si hay vías idóneas dentro del país para resolver el conflicto, el escenario internacional le va a poner una linda sonrisa, le va a decir, agote las vías idóneas y aquí no hay nada más. Y el 30 no se va a poder aplicar de la Convención Internacional sobre la Corrupción. Entonces, allí hay un espacio en el cual si yo fuese la fiscal Benavides, haría la separación, ya no serán 45 carpetas, serán 10, y salgo a decir, hago juicio político contra el presidente y además me saco de los jueces, porque ya 25 años del tribunal y 200 de la Corte Suprema nunca han inaplicado una norma de la Constitución. Entonces, en cambio, si yo me entiendo con, tú sabes, juicio político, presunciones, no certezas, puedo llegar a sacar un presidente o estar muy cerca de sacarlo, sin necesidad de yo sé que lo del tratado de convención de Asunción es muy difícil, pero doctor, yo sí creo que hay un camino. Vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Yo sí creo que ahí hay un camino largo, pero hay un camino. Porque parece que el artículo 30 lo hubieran escrito para Pedro Castillo. Es que le calza, pero como camisa, perfecto, a la medida. Y es del 2004, sí. Norma posterior al del 93, mismo rango. Modifica el 117. Puede hacerse, pero no estás inaplicando el 117. Estás añadiendo causales. No lo estás inaplicando. Pero es que ahí va la interpretación. Claro. Y has perdido el primer round con la Suprema. Seamos claros. No, porque la Suprema se refiere específicamente, la Suprema, o San Martín, se refiere a que la Fiscalía sí puede investigar. Pero nadie pero nadie le ha preguntado lo contrario. Bueno, acuérdense pero eso ya es parte de lo interpretable. O sea, pero nadie le ha preguntado lo contrario. Acuérdense que el juez se pronuncia sobre lo que le pide. Lo que sí ha jugado San Martín es más que responder lo que no le han preguntado, porque es muy el estilo de San Martín, es a defender a su juez Checkley. Y su juez Checkley ha dicho investigación preliminar. Seamos claros. Entonces, sí. Yo no niego. Es que la acción de la defensa de Castillo era contra la investigación preliminar. Contra esa apuntó. Nada más. De acuerdo. Y le dijeron vale. Pero reconozcamos, querida Rosa María, que es el camino más largo y es el camino más pedregoso el que escogió. No digo que sea Entonces, fácil. No, yo creo que era más fácil coger 10 casos, mandarlos por juicio político. Bueno, las dos vías no son excluyentes, ¿ah? Las dos vías no son excluyentes. Pero no nos llaman a nosotros solo comentamos estas cosas en las mañanas. Y he vuelto a perder al doctor Eloy Espinosa y lo voy a tener que liberar, porque seguramente en RTP me van a matar, porque no lo tengo acá atrapado. Que Abelardo Domínguez me perdone. Hemos vuelto a perder al doctor Eloy Espinosa, porque le suena el teléfono y está con nosotros. Pero ya había quedado con nosotros, pues muchachos, déjenmelo un ratito a mí. El camino es difícil, es pedregoso, pero ¿qué va a pasar en este fin de semana? No va a pasar nada, así que todos cálmense, por favor. Ayer tenía que calmar a mucha gente. No va a pasar nada, cálmense. Se va a nombrar a un nuevo gabinete que probablemente sea tan malo como Torres, si eso es posible, porque parece que fuera imposible, pero no. Y el Congreso lo va a tener que aceptar, porque no tiene otra alternativa. Eso es todo lo que va a pasar.
Ujú. Eso es todo lo que va a pasar, no va a pasar ninguna otra cosa más. Así es, Rosa María, nos tenemos que ir. Eloy, te estamos escuchando para la despedida. Por favor, si puedes abrir tu micro. Micro cerrado, doctor. De nuevo. Ay, es que me Ahora están sí. bombardeando. Mira, siempre es un gusto conversar contigo y creo que este tema, lejos de estar cerrado, está bastante abierto. Pues, Entonces, tanto por lo que haga el Congreso y el gobierno, como por lo que se pueda venir a las acusaciones de Castillo. Y que gracias. hay que estar muy atento a lo que hagan los actores. Entonces, en estos días, van a ser días complicados. Sí. Van a ser, Pero todo el mundo calmado. Calmado, por favor. Yo siempre estoy atenta. Nunca dejo de estar en mi trabajo. es Muy que bien, doctor. es que la ponderación y la prudencia tiene que ser las pautas que guíen al analista, porque si no, no colabora, si no complica más. Y en Así ese es. sentido siempre es un gusto conversar contigo y ojalá muy pronto estemos conversando de nuevo. Muy bien, Nos doctor. vemos. Lo libero para que vaya inmediatamente a RPP. Gracias por estar con nosotros. Nos Y, vemos, a Rosa ver, María. Nos nos ganó el tenemos que tiempo. despedir. Hoy es Sí, viernes. En el efecto, padre. dos líneas antes de ir a misa. Hoy día es el día de la no violencia contra la mujer. Ayer estaba en el centro de Lima de noche. He visto muchos edificios públicos con luces moradas, haciendo un homenaje a las mujeres, incluido el Poder Judicial, del Palacio de Justicia. Ojalá eso se tradujera de verdad en políticas que protejan a las mujeres del Perú, porque estamos completamente desprotegidas. La violencia sigue siendo institucional en nuestro Ujú. país y eso no ha Así es. cambiado. Nos Nos tenemos vamos, que Rosa ir a María. ver. Los dejo con un lindo día de sol en Lima. Parece que ahora sí empezó el verano. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.